Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien por la gracia de Dios y quiero seguir animándote a avanzar y esforzarte todo lo que más puedas en el estudio diligente y fiel de la Escritura, ¿no? En este caso estudiamos el devocional en el libro de Santiago y tenemos un proceso hermenéutico para poder interpretar la Escritura a fin de aplicarla a nuestra vida. Pero quiero animarte, hermano, si quizá en algunos momentos estás desalentado porque no podés entender esta parte, sobre todo lo que representa quizá el mayor desafío para todos nosotros, que es la parte gramatical, la parte sintáctica, ¿no? Cómo se relacionan las ideas. Muchas veces podemos desanimarnos y querer abandonar, pero no lo hagas porque somos conscientes de por qué estudiamos la Biblia así. Y no lo hacemos porque nos guste estudiar la Biblia así, no queremos entender la escritura de esta manera simplemente por una idea subjetiva, sino que esto está condicionado por la forma en que Dios nos dio su revelación especial. El fin es poder conocer a Dios y que ese conocimiento transforme toda nuestra manera de vivir, de actuar y de pensar. Pero Dios se reveló en forma especial al darnos su palabra inspirada, ¿no? Y entendemos que la inspiración no violó las reglas normales del lenguaje humano, sino que se sometió a esas reglas. Los autores humanos tuvieron en cuenta eso y lo podemos entender así por lo que entendieron los destinatarios originales. Aún en la forma en que los autores del Nuevo Testamento utilizan las escrituras del Antiguo Testamento, podemos ver que hubo un énfasis tanto en el contexto histórico, pero también en las formas de cómo funcionan las palabras, ¿no? Los tiempos verbales en algunos casos, el número, si era plural, singular, y podemos ver y ir a las escrituras para ver varias de esas implicaciones. Por lo tanto, nosotros estamos sujetos y estamos obligados a interpretar la Biblia tal como lo hicieron los autores y también como lo hizo Jesucristo, ¿no? Si hubo algo que caracterizó el ministerio del Señor Jesús fue la predicación. Y dentro de la predicación, Él puede, lo vemos cómo utiliza la escritura de esta misma manera, entendiendo el funcionamiento correcto del lenguaje. Por eso es que quiero acompañarte en esta parte que representa un desafío importante y animarte a que puedas avanzar en esto, ¿no? Recordando también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Mateo narra ahí en el capítulo 4 del primer Evangelio, la tentación del Señor, eh, cómo responde Cristo, ¿no? Ante esta propuesta de Satanás de satisfacer sus necesidades legítimas, físicas, pero fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Y él le va a responder que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso tiene implicaciones directas para la iglesia, ¿no? Ya que hay una intención en elegir esa historia y esas palabras de parte de Mateo. Y tenemos que entender que esto lo hacemos en una forma fiel, en una forma diligente, porque nuestra vida depende de eso. Vivimos de esto y vivimos por esto. No solamente en la forma de, en ese caso, en la tentación de conseguir el pan, estamos sujetos a la voluntad de Dios, sino en todas las formas de vida, ¿no? Esa es la manera en que tenemos de conocer a Dios. Así que quiero alentarte a que no estamos haciendo esto y mañana vamos a salir con otra cosa. No. Tenemos que pararnos acá y a partir de acá seguir avanzando y profundizando. Entendemos por otra parte que Dios inspiró los manuscritos originales, pero nosotros tenemos una copia fiel de la palabra de Dios. Y entiendo que muchos no tienen o no van a tener nunca quizá el entrenamiento o el acceso a los textos originales, pero al menos tenemos que hacer el esfuerzo todos en entender la Biblia en nuestro propio idioma. Eso nos va a brindar bastante precisión a la hora de entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Así que sin más, y con esto en mente, vamos a ir a los dos pasajes bíblicos que tenemos. El proceso, voy a compartir pantalla, el proceso 15 y el proceso 16 vamos a estar estudiando ahora.
Bueno, el proceso 15, acá tenemos un párrafo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a leer rápidamente el párrafo y después vamos a separar las oraciones. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Creo que a la hora de identificar las palabras, en este párrafo no habremos tenido, no tuvimos desafíos o cosas confusas como locuciones verbales, adverbiales o prepositivas o conjuntivas, no hubo nada de eso, ¿no? Tampoco hubo interjecciones en las cuales tengamos que, que gastar tiempo, sino que eran bastante claras las palabras, poder reconocerlas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a analizar este párrafo, pero para analizar un párrafo lo primero que se hace es separar las oraciones de ese párrafo. Y acá tenemos la primera oración que comienza con una conjunción copulativa y va a terminar en el punto. Después tenemos la segunda oración que comienza con un artículo singular femenino y va a terminar acá en el infierno, en otro punto, ¿no? Y después tenemos la tercera oración que empieza con esta conjunción causal, da la razón de todo lo que dijo anteriormente y va a terminar, bueno, ahí termina, en mortal, llena de veneno mortal. No, por lo menos no veo otro punto. Así que lo primero que hacemos para analizar la oración, una oración, es reconocer el verbo. El verbo es el núcleo del predicado y acá no tenemos mucho que ver, ¿no? Tenemos acá la lengua es. Este sería el verbo. Es un verbo copulativo, un verbo de estado, y le vamos a preguntar al verbo para saber quién es el sujeto, ¿no? ¿Quién es o qué es? Y el verbo nos va a responder la lengua, ¿no? La lengua. La lengua, este sustantivo lengua sería el núcleo del sujeto y tenemos un solo sujeto. Entonces, un sujeto expreso simple. Después tenemos, recordemos, si tenemos un verbo copulativo, necesitamos una estructura que le dé sentido a la idea verbal, porque si nosotros decimos la lengua es, no me cierra la idea. Pero esto no tiene un objeto directo ni ninguna de esas partes complementarias, sino que tenemos que buscar cuál es el predicado subjetivo obligatorio de este verbo de estado. Y nos va a decir que la lengua es un fuego, un fuego. Sería eh, lo que está predicando acerca de la lengua. La lengua es un fuego, pero no solamente eso, sino que es un mundo también. La lengua es un fuego y es un mundo. Fíjense cómo este predicado subjetivo y obligatorio tiene dos núcleos, tiene el fuego y tiene el mundo. Y este de maldad sería de qué es el mundo, ¿no? Pero está introducida por una preposición y maldad es un sustantivo abstracto que sería el término acá, estaría funcionando como objeto de preposición, así que lo vamos a tachar porque está subordinado a mundo. Entonces tenemos la primera idea que la lengua, vamos a agrandarlo acá un poquito, la lengua es un fuego, un mundo, esa sería la primera idea independiente. Y después, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Reconozcamos los verbos. Primero, la lengua está. Es un verbo de estado también, ¿no? Está. A diferencia del verbo es, que esto es una cualidad permanente, la lengua está es una cualidad quizá momentánea. Está puesta entre nuestros miembros y contamina. Acá tenemos otro verbo. Contamina e inflama, ¿no? Otro verbo. Y ella misma es inflamada, es otra vez otro verbo de estado. Entonces tenemos todos estos verbos.
Pero veamos eh, algunas cosas que yo siempre tengo la costumbre, quizá te puede servir a vos también, de descartar algunas cosas que ya sabes que están subordinadas a una idea, ¿no? Y acá, entre, esta palabra entre es una preposición entre nuestros miembros, así que podemos tacharla con toda libertad. A ver si encontramos otra preposición. Siempre yo busco las preposiciones para tacharlas y ya me queda un poquito más sola la idea. Entonces, acá tenemos otra. Por el infierno, otra frase preposicional y la tachamos. Entonces nos queda la lengua está puesta y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda. Ah, acá tenemos otra preposición de la creación. E inflama la rueda y ella misma es inflamada por el infierno. Pero hay algo más, hay algo que esté de más. Bueno, el primer verbo, el sujeto de este está, es la lengua, ¿no? La lengua está. Acá tenemos un sujeto expreso, simple, ¿no? Porque es un solo sujeto. La lengua está. ¿Y qué es este puesta? Bueno, esto es un participio que está funcionando como un adjetivo acá y es el predicado subjetivo obligatorio de este verbo de estado. Entonces la lengua está puesta. Pero después vamos a tener una conjunción copulativa que nos dice algo más. Esto está dentro del predicado. Porque fíjate, si le preguntamos contamina, ¿quién contamina? La lengua, ¿no? Sigue siendo el mismo sujeto. Mira, la lengua contamina. La lengua contamina. ¿Qué contamina? Todo el cuerpo. Este es el objeto directo, lo que la lengua está contaminando. Pero después tenemos una conjunción copulativa e, que esto también podría ser i, pero como el próximo verbo, la próxima palabra comienza con una i para que no se dé esto de la cacofonía, que suene mal, i inflama, no, e inflama, ¿no? Pero sigue siendo una conjunción copulativa. Entonces podemos decir que la lengua está puesta, la lengua contamina, la lengua inflama. Pero esto tanto contamina como inflama, no son verbos de estado, ¿sí? Podría tener su complemento. Y en este caso es, ¿qué inflama? La rueda, ¿no? La rueda de la creación. Bueno, es una preposición de la creación, pero inflama la rueda. Y después tenemos otra conjunción y un pronombre eh, que, a ver, ¿cómo lo podríamos definir? La lengua está puesta, la lengua contamina e inflama. Y otra cosa más de la lengua, pero acá se utiliza este pronombre. Ella misma es inflamada por el infierno. Podríamos ver quién es inflamada por el infierno. Ella misma, ¿no? Ella misma la lengua. Eh, Acá tenés que tomar una decisión, o sea, esto sería una idea paralela, está funcionando en forma coordinada con toda la idea anterior, pero acá podés ver que este ella si ya dijo de la lengua, lo que hace este pronombre es reemplazar a la lengua, al sujeto tácito aparece, que no aparece acá, pero que lo podemos reconocer, y le da un énfasis bastante significativo y a su vez también le da fluidez a la hora de leer, ¿no? Entonces, la idea principal de esta segunda oración es que la lengua está puesta, la lengua y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda y ella misma es inflamada. Esa sería la idea principal. La tercera oración tenemos acá que reconocer los verbos, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, fíjate, se doma, ¿no? Acá tenemos un verbo, se doma y ha sido domada, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar, acá tenés otra frase verbal, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, no puede, esta es otra frase verbal también, no puede ser refrenado. Ese llena, no es que está llenando la lengua
algo, sino que está llena ella. Como un adjetivo, llena de veneno mortal, ¿no? No es que llena de veneno mortal otra cosa, aunque podría ser, pero acá como está funcionando esa palabra llena no es un verbo, sino un adjetivo. ¿Cómo está la lengua, no? Entonces pusimos varios verbos, pero hay algunas cosas que podemos ir descartando. Dice, porque toda naturaleza, y acá tenemos frase preposicional, de bestias, fíjate, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, todo eso son frases preposicionales. Entonces, tenemos esto. Toda naturaleza es el sujeto, se doma y ha sido domada. Se doma y ha sido domada. Y tachamos esta frase preposicional también, por la naturaleza humana. Esto también está subordinado. Y después va a decir, pero ningún hombre, esta es la conjunción adversativa que nos está marcando un contraste y tenemos un punto y coma acá también. Todo esto está subordinado a la idea anterior, ¿no? Eh, no tiene sentido darte un contraste de algo que nunca te dije antes. Entonces eso está subordinado. Toda la cláusula. Así que la vamos a tachar todo ese sintagma, esa parte, ¿no? Esa proposición, podríamos decir. Pero ningún hombre puede domar la lengua y una cláusula relativa, que es un mal, que nos explica algo acerca de la lengua. La lengua es un mal que no puede ser refrenado y la lengua, bueno, es llena de veneno mortal, ¿no? Eso es lo que es la lengua. Pero entonces ahí tenemos las tres ideas. En primer lugar, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. En segundo lugar, la lengua está puesta y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda y ella misma es inflamada. Y en tercer lugar, toda naturaleza se doma y ha sido domada. Ahí estarían las tres ideas principales. Vamos un poquito a meternos con lo que sería el diagrama de bloques, en este caso el diagrama de bloques. Entonces, rápidamente vamos a poner acá, la lengua es un fuego de maldad, no, un mundo de maldad. Y otra cosa más que se dice de la lengua, podríamos comenzar otra vez. Ahí la lengua está puesta, y esto lo voy a tachar entre vuestros miembros. Eh, Esto lo puedo bajar ya que sabemos que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda. Acá me equivoqué. Ahí está. Inflama la rueda de la creación, es una frase preposicional, ¿no? Y ella misma es inflamada, va a decir después. Pero vamos con inflama la rueda, vamos a ubicar esa preposición ahí donde corresponde. Inflama la rueda de la creación. Mirá, la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, y esta es otra frase preposicional. Ella misma es inflamada, digamos hasta ahí, hasta donde es inflamada por el infierno. Este es el agente, porque acá cuando vos tenés un verbo de estado eh, y una frase preposicional, la frase preposicional se arranca con esta preposición por, va a ser el agente que va a causar el efecto en el sujeto, ¿no? El efecto del verbo en el sujeto. Fíjate que dice por el infierno. Este es el agente que actúa en la inflamación de ella misma, es inflamada por el infierno. Es interesante verlo en el texto original a esta frase preposicional y ver de primera mano lo que te estoy diciendo. Después dice, porque toda naturaleza de bestias, toda naturaleza, podríamos decir, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta y contamina todo el cuerpo, y esta razón, podríamos decir, ¿por qué es un fuego, un mundo de maldad? ¿O por qué contamina todo el cuerpo? Es como que esta es la razón de las dos ideas anteriores, ¿no? Entonces dice,
toda naturaleza de bestias, toda naturaleza de bestias, de aves, y todo lo que dice acá. Y estas conjunciones copulativas las vamos a respetar. Toda naturaleza se doma y ha sido domada, ¿no? Vamos a poner acá esto. No lo voy a poner abajo, sino que voy a dejar todas estas frases preposicionales juntas, ya que tienen esta conjunción copulativa y que las está igualando, ¿no? Esto lo podríamos poner abajo de seres también, y de seres del mar. Aunque del mar, sí, bueno, es un artículo contracto, pero hay una preposición de y un artículo el, ¿no? Eh, entonces esto lo vamos a separar un poquito más y se ve mejor. Se doma y ha sido domada. ¿Te acordás el verbo auxiliar con estos participios? Sido domada. Sido domada y va a decir por la naturaleza humana. Sí, ha sido domada. Pero ahora hay una conjunción adversativa, hay un contraste acá. Sí, si bien esto pasó, que la lengua se doma y ha sido domada, pero ningún hombre puede domar la lengua. Fíjate el contraste tan fuerte que marca Santiago acá. Y nos va a dar información de la lengua, porque dice, nadie puede domar la lengua, ningún hombre, ¿no? Y después va a decir que es un mal. La lengua, claro, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal. Y fíjate las cláusulas relativas cuando añaden esos paréntesis, esa información a los sustantivos o a las ideas que están representando. Fíjate, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, ¿no? Eso está adjetivando a lo que sería la lengua, ¿no? La lengua es un mal que no puede ser refrenado y la lengua está llena de veneno mortal. Podríamos poner acá eh, un sujeto tácito y un verbo tácito, ¿no? La lengua o ella está llena de veneno mortal. Pero ahí más o menos es lo que es como te debería quedar las ideas representadas. Lo importante de todo esto no es si lo corriste un poquito más para la izquierda o para la derecha, es si estás entendiendo cómo están funcionando las palabras, las oraciones, las cláusulas, las proposiciones, todas las ideas del párrafo. Esto es fundamental, esto no se negocia prácticamente, pero esto, quizá alguno puso, bueno, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta. eh, yo puse las dos, las puse una abajo de la otra porque me parece que son dos ideas que comunican eh, algo diferente, ¿no? Algo, enfatizan algo distinto, acá cada uno algo en particular, entonces por eso lo quiero poner de esa manera. Pero bueno, ahí tenemos lo que sería el proceso hermenéutico 15, ¿no? No todo el proceso, sino un solo paso del proceso, pero eso es lo que por ahí más complica. Vamos al proceso hermenéutico 16 y con este terminamos. Eh, Vamos a leer el párrafo y analizamos las oraciones. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, se está refiriendo a la lengua, ¿no? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, creo que igual que en el párrafo anterior, no tuvimos que tener ningún inconveniente a la hora de reconocer las categorías gramaticales, los tipos de palabras que vamos a utilizar en este párrafo. Entonces vamos a ir directamente a las oraciones. Para entender un párrafo tenemos que separarlo en sus oraciones. Y empieza con esta preposición con, y va a terminar con Dios en ese punto, en el versículo 10 justo,
empieza con otra preposición de una misma y va a terminar en este punto. Fíjate que la pregunta también empieza con mayúscula y la pregunta no termina ahí con un punto, pero se supone que está en el signo, ¿no? de interrogación el punto. Y va a comenzar con una mayúscula, hermanos míos. Y lo mismo va a pasar acá. Este adverbio de modo, así también. Acá tenemos dos adverbios que están funcionando de esta manera, así como, podríamos decirlo de esa forma también. Pero ahí tenemos 5 oraciones. Y si tenemos 5 oraciones, una oración tiene un sentido completo, ¿no? Es decir, que tenemos que sacar cuál es la idea principal de cada oración. Y lo primero que hacemos es reconocer los verbos. Y los verbos que tenemos acá son bendecimos, por un lado, y maldecimos, por otro lado. Y después tenemos otro verbo, que están hechos, una idea verbal ahí, a la semejanza de Dios. Y ahí termina la oración. Pero bendecimos, ¿quién? Le preguntamos al verbo, ¿no? ¿Quién bendecimos? Bueno, nosotros bendecimos, la primera persona del plural. Y acá dice con ella. Claro, con ella nosotros bendecimos, ¿no? Pero este con es una frase preposicional, por lo tanto no es parte de la idea principal. Y lo vamos a tachar. Bendecimos al Dios y Padre. ¿Qué es lo que bendecimos? Acá tenemos el objeto indirecto, o sea, el destinatario final de lo que estamos bendiciendo. ¿Qué bendecimos? Al Dios y Padre. Fíjate que acá tenemos un artículo contracto, una preposición a, y podríamos poner un artículo el, ¿no? Pero está así, al Dios y Padre. Está representado de esa manera. Siempre o la mayoría de las veces, los objetos indirectos, los dativos, los casos, los sustantivos que están en dativo en el texto original, siempre están encabezados por una preposición, puede ser a, o puede ser para, o hacia, que nos indican el destinatario final de donde va a ir la acción del verbo, ¿no? Entonces, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella otra vez ese pronombre ella está reemplazando a la lengua para que suene más fluida la charla, el diálogo. Maldecimos a los hombres, y alguno dirá, bueno, pero acá esto está subordinado, ¿no? Al verbo este maldecimos. Sí, pero pasa lo mismo que acá, solamente que no, este artículo los no lo puedo contraer con esta preposición, entonces la tengo que escribir toda. A los hombres, ¿no? Maldecimos a los hombres. Y ahí tenés, ¿no? Los dos núcleos verbales, porque el predicado el sujeto es un sujeto tácito, lo vamos a poner por acá, el sujeto es tácito, no te olvides, que es nosotros, ¿no? Nosotros, y eso es la primera persona del plural. Nosotros bendecimos al Dios y Padre, y nosotros maldecimos a los hombres. Y se nos va a dar una idea un poquito más amplia de los hombres, porque acá está el punto de Santiago. Con esta cláusula relativa, él va a poner la contradicción de lo que los hermanos están haciendo o de lo que los destinatarios están haciendo, ¿no? Los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Fíjate, esto es toda una cláusula relativa, tiene alguna frase preposicional ahí, pero es toda una cláusula relativa. Hay una contradicción ahí expresa en lo que Santiago está diciendo, claro, porque quizá algunos están alabando al Señor y pensando que está todo bien, pero por otro lado, puede ser que por el contexto ellos estén eh, maldiciendo a aquellos patrones o jefes o personas que le están haciendo pasar un mal momento. Recordemos que muchos de ellos han sido estafados, muchos eh, son maltratados y quizás están maldiciendo a los hombres. Y no necesariamente esa palabra hombre tiene que ver con las personas de la congregación, sino que puede ser la referencia hacia otra parte, ¿no?
Entonces ahí está la cláusula relativa. Y Santiago está diciendo, bendecimos al Dios y Padre y a su vez lo estamos maldiciendo a Dios, porque los hombres están hechos a semejanza de Dios. Bueno, hasta ahí nomás la explicación. Vamos a la siguiente oración. Empieza otra vez, de una misma boca, de una misma boca. Esta es una frase preposicional, lo vamos a tachar rápido porque así no nos confunde. El verbo es proceden, ¿no? Proceden. ¿Y qué proceden? Bueno, el sujeto es bendición y maldición. Bendición y maldición. Acá tenemos el sujeto compuesto, ¿no? Tiene dos núcleos, bendición y maldición. Estos dos son sustantivos abstractos, pero están unidos y coordinados por esta conjunción copulativa. Bendición y maldición proceden, y esta es una frase preposicional de una misma boca. Ah, mira, acá tenemos otra cláusula, otra idea, otra oración, perdón. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto, hermanos míos, en el texto original está en vocativo, seguramente, es para llamar la atención del interlocutor. Lo que, lo que tenemos que ver acá, esto no debe ser así. Esa es la idea, no debe ser, y así es el adverbio que te dice la manera como no debe ser. Y el sujeto es esto, ¿no? O sea que esta sería la idea principal. Esto no debe ser así. Ahí está, era bastante fácil. Había que tachar hermanos míos. En la siguiente oración tenemos, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso alguna fuente, este es un determinante que está modificando a la fuente, que es el sujeto, porque fíjate, el verbo es hecha, ¿no? ¿Quién echa? Alguna fuente, fuente. ¿Y por dónde? Acá tenemos una frase preposicional, por una misma abertura, lo vamos a tachar. Y nos queda, ¿acaso alguna fuente hecha agua dulce y amarga? Hecha agua dulce y amarga. El agua sería el objeto directo. Hecha agua y dulce y amarga son los adjetivos que estarían modificando estas dos posibilidades, ¿no? Agua dulce por un lado y agua amarga por otro lado. Ahí tenemos la idea principal independiente. ¿Acaso alguna fuente hecha agua dulce y amarga? Después dice, hermanos míos, otra vez este vocativo para llamar la atención, seguramente que está poniendo un ejemplo, y sí, es así. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Eh, Acá dice, ¿puede la higuera? ¿Cuál es el verbo? Puede, ¿no? Puede sería el verbo, pero este verbo no se sostiene solo, sino que necesita eh, un infinitivo, ¿no? Que le dé sentido. ¿Puede producir la higuera? El sujeto es la higuera. Acá está tan desordenado que parece imperceptible esto, ¿no? Pero quiero que lo anotes así, te lo voy a escribir acá abajo. El sujeto sería la higuera, ¿no? Puede, la frase verbal, producir, ¿y qué es lo que puede producir? Aceitunas, dice. ¿Puede aceitunas? No, producir aceitunas. Mira, este infinitivo tiene su objeto directo. Esto es una oración bastante complicada. O una conjunción disyuntiva, acá tenemos, o la vid, higos. ¿Y qué sé qué? O la vid, higos. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, tenés que entenderlo así. Eh, la vid, podríamos poner, el verbo es tácito también, puede producir, ahí está, higos,
¿Te das cuenta? Solamente que se utiliza, se omite esto para que tenga más fluidez el lenguaje, porque si no decís, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid puede producir higos? ¿O la vid puede acaso producir higos? Como que suena muy, muy cantito, entonces te lo dice así, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Listo, ya se entiende la idea. Y te lo aclaro con, con esta forma que ahí te subrayé. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cuál es el verbo acá? Puede dar, de vuelta, puede dar. ¿Y quién puede dar? Ninguna fuente, ¿no? Ninguna fuente. La fuente sería el núcleo del sujeto. Ninguna fuente puede dar, y fíjate acá, agua salada y dulce es el objeto directo de este infinitivo dar, agua salada y dulce. Así que ahí tenés todas las ideas principales. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones. Había contado cinco al principio, pero eran seis. Y ahí tenemos todas las ideas independientes. Con esto en mente vamos a hacer rápidamente el diagrama de bloques. A ver cómo nos queda. Checamos un poquito más, si se ve. Decime que un machete, así adelantamos un poquito. Entonces, acá tenemos el con ella, es una frase preposicional. Bendecimos. ¿Qué es ¿Quién bendice? Nosotros, ¿no? Nosotros bendecimos al Dios y Padre. Y acá podríamos poner esta frase preposicional acá. Bendecimos con ella. Y maldecimos a los hombres. Esto es una idea que está coordinada, ¿no? Maldecimos a los hombres. ¿Cómo lo maldecimos? O con qué? Bueno, de vuelta. Con ella, ¿no? Pero ahí fíjate que dice, bendecimos al Dios y Padre, maldecimos a los hombres. Nos faltó el y. La conjunción está copulativa ahí. Vamos a poner. Y maldecimos a los hombres. Y se dice algo de los hombres. Como te decía, esto es muy importante. Están hechos, los hombres están hechos, podríamos bajar esto, a la semejanza, están hechos a la semejanza de Dios. De Dios, otra frase preposicional. Y después tenemos un punto acá y tenemos que bajar en el versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Claro, esto lo tenemos que subordinar primero, ¿no? Proceden bendición y maldición. Vamos a cortar acá, lo pegamos acá. Si bendecimos al Dios y Padre y maldecimos a los hombres, proceden bendición y maldición entonces, ¿no? Pero de una misma boca. Y acá está, hermanos míos, es un vocativo. O podríamos poner así, primero el sujeto, porque bendición y maldición es el sujeto, y el predicado es proceden. Entonces ahí, bendición y maldición proceden. ¿De dónde proceden? Proceden de una misma boca. Siempre tratamos de poner primero el sujeto y después el predicado, con todos sus modificadores. Bueno, hermanos míos, esto de que procede bendición y maldición, ¿no? Esto no debe ser así.
Y los vocativos, eh, no, no hay una regla que nos diga dónde tiene que ser puesto, así que lo vamos a poner acá abajo también. Esto no debe ser así, hermanos míos, como una línea aparte, como que llama la atención, para que cuando veas la cascada digas, mirá, acá está llamando la atención de los hermanos. Después tenemos el versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? O sea, ¿acaso alguna fuente? Y esto es de bendición y maldición proceden. Y acá está la pregunta. ¿Acaso alguna fuente hecha agua salada, agua dulce y amarga? Bueno, hecha por una misma abertura. Esa frase preposicional nos da eh, el medio, ¿no? ¿Por dónde saldría esto? Y después, otra vez, otro llamado de atención. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Bueno, podríamos cortar esto y ponerlo abajo. Y esta proposición, no preposición, sino proposición, porque es una idea que está proponiendo algo, la ponemos ahí. eh, y el llamado de atención de hermanos míos, vamos a seguir el mismo patrón, así cuando veamos esto, nos llame la atención esto. Mira, hermanos míos, de vuelta, hermanos míos. Terminó diciendo que esto no debe ser así, te dio el ejemplo y otra vez te vuelve a llamar la atención y te dice, hermanos míos, así también, o de esta manera, así también como no puede producir las aceitunas o la vid higo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo, ¿no? Esto queda todo ordenado, digamos, no hay ninguna dificultad ahí. Entonces ahí tenés el diagrama de bloques. Bien representadas las ideas en forma de cascada, y tenés el sujeto, nosotros bendecimos al Dios y Padre y maldecimos a los hombres. Y vos decís, bueno, porque los hombres no tienen nada que ver con Dios. Pero acá esta cláusula relativa te explica que sí, que son hechos a semejanza de Dios. Aunque claro, no en su totalidad como en la creación, ¿no? Pero hay algo que quedó de la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Y estás maldiciendo la imagen de Dios. Bendición y maldición proceden, dice, de una misma boca. Esto no debe ser así. Acá hay un llamado de atención. Esto no tiene que ser así porque esto no es natural al Hijo de Dios. Y va a decir, hermanos míos, se llama la atención. Esto no es característico. No es lo que el creyente, no es como el creyente debe manejarse, ¿no? Y el ejemplo que va a poner es un ejemplo que va a golpear la mente, ¿no? Porque dice, ¿acaso alguna fuente echa agua dulce y amarga por una misma abertura? ¿Puede salir agua dulce y amarga? No, el agua dulce sale de una fuente, es echada de una fuente y el agua amarga es echada de otra fuente, pero no de la misma. Es incongruente, incoherente, contradictorio es esto. Bueno, y un ejemplo más, un ejemplo que era, quizá alguno no tenga tanta ciencia, pero esto sí todos tenían, ¿no? El trabajo y sabían lo que era la higuera, las aceitunas, la vid, los higos. Entonces, eh, le va a dar un ejemplo que el fruto corresponde con la naturaleza de esa planta, pero no puede salir un fruto diferente a lo que la planta es. Entonces, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, y así tampoco nosotros podemos estar bendiciendo a Dios y decir que somos hijos de Dios y estar maldiciendo a los hombres, ¿no? Entonces, un cuidado de lo contradictorio que puede ser la lengua en este párrafo. Y ahí vamos a dejar de compartir pantalla. Espero que te haya servido este tiempo que hemos pasado
y te sigo animando a avanzar en el estudio devocional. Juntate con otro hermano, compartí y que juntos podamos seguir aprendiendo. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.